Hermanos míos, vamos a estar estudiando hoy Filipenses capítulo 6, versículo 10 al 20. Y el título del mensaje que hoy vamos a estar compartiendo es la armadura del creyente o la armadura del cristiano. Una de las cosas, hermanos, que recibimos como gran regalo de Dios a nuestras vidas es que ahora comienza Dios a mostrarnos que hay una dimensión que nosotros habíamos escuchado, pero no teníamos muy presente. Una nueva dimensión donde todo lo que ocurre en el mundo físico y visible que nosotros vivimos, primero ocurre ¿en dónde? En esta nueva dimensión que Dios nos muestra. ¿Cuál es esta dimensión que ahora nosotros empezamos a conocer? La dimensión espiritual. Todo lo que ocurre físicamente en este mundo primero sucedió en el mundo espiritual que nos rodea. Así que ahora Dios no solamente nos muestra esta realidad, sino nos muestra que la vida del cristiano, hasta que Él nos vuelva a buscar, es igual a la vida de un soldado. Somos soldaditos que tenemos que aprender a luchar en una dimensión que no conocemos, en una dimensión que no tenemos ni idea de cómo se maneja. Y no solo eso, tenemos que aprender ahora a usar herramientas espirituales para ahora poder, como cristianos y como soldados de Dios, poder ir, como dice la Biblia, de victoria en victoria y no en derrota en derrota. Y no estoy hablando de solucionar cuestiones físicas y terrenales, sino hablando de cosas espirituales. Así que con esto en mente, hermanos, nosotros vamos a ver que en este pasaje Dios nos va a enseñar que para ir a la guerra, ¿qué se necesita? Armas, una armadura en el caso de, ¿no?, la vieja época. Y que con estas herramientas, con esta armadura que Dios nos da, vamos a poder entrar en una dimensión nueva para poder combatir con armas espirituales. Vamos a leer, hermanos, Efesios 6 del 10 al 20. Dice así la palabra de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como están involucrados en esta guerra, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, vamos a estar contestando algunas preguntas sobre este pasaje que hoy vamos a estar estudiando, como por ejemplo, ¿por qué estamos en guerra? A veces no sabemos por qué estamos en guerra. Vamos a estar contestando preguntas como ¿con quién estamos en guerra? ¿Y dónde ocurre esa guerra? Porque a veces no sabemos dónde ocurre esa guerra. Vamos a estar viendo cómo vencemos esta guerra espiritual y vamos a estar describiendo las partes de la armadura que Dios nos regala y la cual tenemos que revestirnos todos los días para poder ir a esta guerra. Vamos a arrancar con la primera pregunta, es ¿por qué estamos en guerra? Hermanos, los cristianos estamos en guerra. Acá mi hija ya levanta la mano, pero no. Ahí cayó otra vez. Hermanos, estamos en guerra básicamente. ¿Qué pasa en una guerra? Hay enemigos. Así que estamos en guerra básicamente porque tenemos ¿quién? Un enemigo. ¿Quién es este enemigo? El diablo, los demonios, ángeles caídos que odian. Y esa es la palabra exacta. Odian la creación de Dios. Odian a cada uno de los que está afuera y a nosotros más que somos cristianos. Muchísimo más. ¿Cuál es la función del diablo, de los demonios y de los ángeles caídos? En aquellos que no conocen a Jesús, arrastrarlos a la misma condenación que va a tener Satanás en el infierno. Distraerlos de tal manera durante toda su vida que no conozcan la verdad de por qué Jesús murió por nosotros en la cruz. Y a nosotros los cristianos, ¿cuál es la función de estos enemigos? Hacernos la vida tan miserable que no podamos disfrutar la plenitud, el gozo, la paz que Dios nos quiere regalar. Así que tanto aquellos que no conocen a Dios como nosotros los cristianos, estamos en guerra. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que ahora empezamos a conocer estas verdades espirituales. Y podemos salir ahora a pelear espiritualmente. Dice primera de Pedro 5:8, para que vean que no es un invento mío, sino que es bíblico. Sean sobrios y velen, estén alertas como un soldado que está de día y de noche, entendiendo dónde está ubicado. Está en una guerra que sabe que lo pueden venir a atacar, que lo pueden venir a destruir. Y así se nos dice a nosotros, velen, sean sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien, ¿qué dice? Devorar. Destruir. Segunda de Corintios 2:11. Pablo hablándole a cristianos. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Estamos enfrente de un enemigo que está a las 24 horas pensando cómo hacerte caer. Estamos frente a un enemigo, una guerra, donde el diablo busca dañar, busca movilizar nuestra vieja naturaleza para que pequemos contra Dios, para que nos alejemos de Dios, para que nos alejemos de la vida buena que Dios tiene.
y así lograr causar a través del pecado y de la desobediencia una revolución en nuestros interiores. ¿Qué pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios? El pecado causa, dijimos, muerte. Gracias a Dios para los cristianos ya no muerte eterna, pero podemos ser cristianos tan miserables, podemos pasar tanto dolor por ser hijos rebeldes, hijos desobedientes. Y el diablo busca eso, generar en nosotros a través del pecado, a través de la desobediencia, desánimo, angustia, tristeza, desesperanza, depresión. Hijos de Dios que han creído en Jesús y no entienden que están en una guerra. Hijos de Dios que se han arrepentido de sus pecados y viven derrotados. Porque piensan que no pasa nada, porque piensan que el enemigo no hace nada. Hermanos, nosotros estamos en una guerra espiritual y no podemos entrar a esa guerra espiritual de una manera física. En esta guerra muchas veces vamos a caer, pero Dios así también nos va a sostener y nos va a levantar. Y lo primero que nos enseña este pasaje, Efesios 6, capítulo 10, es dónde está el único medio para estar fortalecidos. El único medio que tiene el ser humano para estar con fuerza. El único medio para poder estar gozosos lo muestra la palabra de Dios. Dice Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Jesús y el regalo que Él nos ofrece es en el único lugar que nos vamos a poder fortalecer. Almas tristes, angustiadas, depresivas, sin luz, sin esperanza, destruidos por el enemigo, en Jesús es el único lugar que ahora vamos a encontrar una caricia del cielo. Hermanos, ¿con quién estamos en guerra? ¿Y dónde ocurre esta guerra? Dice el versículo del 11 al 12. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como aprendimos el sábado pasado, aquellos que no conocen a Jesús están esclavizados. Hacen lo que hacen porque están dominados por una naturaleza malvada y pecaminosa que los lleva a ser como son. Y nosotros que somos ahora cristianos empezamos a ver que detrás de esa gente hay entidades espirituales. Y el apóstol Pablo ahora nos empieza a enseñar que no tenemos lucha contra nosotros mismos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, los demonios, los ángeles caídos que están atrás de esas personas que los mueven a hacer las maldades y las atrocidades que vemos en esto. Así que tenemos nosotros, como decíamos el sábado pasado, familiares que no conocen a Jesús, que necesitan que nosotros empecemos a luchar de una manera espiritual para poder, si es la voluntad de Dios, que sean liberados de esas ataduras
espirituales. Hermanos, por no comprender esta realidad, muchos cristianos no saben cómo se lucha espiritualmente. No saben cómo luchar quizás contra un familiar que está atado, no conoce a Jesús. No sabemos luchar cuando atravesamos un problema. No sabemos luchar cuando estamos luchando con un pecado. No sabemos luchar contra las dificultades de la vida. Porque estas entidades se mueven en un mundo que nosotros humanamente no podemos entrar de una manera física para poder combatir con eso que se controla en este mundo. Así que nosotros, para poder luchar contra estos espíritus malvados, también necesitamos armas espirituales para poder contrarrestar el daño que quieren venir a hacernos, no solamente a nosotros, sino a aquellos que no conocen a Dios. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si nosotros no comprendemos que estamos en una guerra, si nosotros no comprendemos que necesitamos armas espirituales, nunca vamos a poder vencer. Nunca vamos a poder neutralizar al enemigo. Nunca vamos a poder mantenernos firmes y gozar de la buena vida que Dios nos quiere regalar. ¿Dónde está esa guerra, hermano? A veces decimos o pasamos por una prueba, una circunstancia, el diablo está obrando. Y antes de que suceda en este mundo físico, el diablo ya te ganó en otro mundo, que es lo espiritual. Lo que estamos viendo solamente es una consecuencia visible que el diablo ya ganó en el área espiritual. ¿Dónde está la guerra? ¿Qué es lo que el diablo quiere ganar en nuestra vida para poder hacernos daño, para poder controlarnos? Lo que el diablo quiere y la guerra está en nuestra mente. Si el diablo logra meter una mentira satánica y que vos la creas, estás derrotado. El diablo logró plantar una mentira en tu mente. ¿Y por qué él quiere tu mente? Porque como nosotros pensamos, así vivimos. Y si el diablo te logra poner una mentira, vas a vivir una mentira. Proverbios 23:7 dice: ¿por cuál es su pensamiento o cómo es su pensamiento en su corazón o en su mente? La palabra hebrea en este proverbio, tal cual él es. Es decir, así como vos pensás, vas a vivir. ¿Cuál era la causa de por qué nosotros vivíamos tan mal y teníamos tantas consecuencias? Porque la palabra de Dios no gobernaba nuestra cabeza, nuestra mente. Como la mentira del diablo gobernaba nuestra mente, ¿cómo vivíamos? En oscuridad, en tinieblas. Y como consecuencia de vivir así, ¿cómo nos sentíamos? Vacíos, tristes, angustiados, deprimidos. La guerra, hermano, espiritual está en tu mente. Todos los días, las 24 horas
del día. El diablo quiere ganar tu cabeza, porque si gana tu cabeza, gana tus pensamientos y crees esa mentira, el diablo te venció. ¿Qué es lo primero que nos dice Dios cuando nosotros venimos al Evangelio? Bien, te arrepentiste de tus pecados, creíste en Jesús como Señor y Salvador, y ahora ¿qué hago? Renová tu manera de pensar. Porque era el motivo por el cual estabas tan destruido. Dice Romanos 12:2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por la gran salvación que nos dio, por el amor de Jesús en la cruz por nosotros, que presenten sus cuerpos ahora, su manera de vivir, como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y de qué manera vivimos? De una manera santa, presentando a Dios este culto racional, no conformándonos a este siglo, no conformándonos a esta cultura a la cual nos rodea, no conformándonos a la manera de pensar y de vivir que la gente vive, porque así vivíamos antes. Sino que dice, transformen su manera de pensar. Renueven su entendimiento para que ahora, renovando sus pensamientos y su manera de vivir, comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El diablo busca tu mente. El diablo busca meterte una mentira. El diablo busca que vivas como vivías antes. Porque lo único bueno viene del cielo. Dios murió por vos para regalarte una vida nueva. Y solamente en esa vida está encerrada lo bueno de Dios. No nos tenemos que doblegar en esta guerra, sino que nuestra mente tiene que ser renovada, nutrida, constantemente en comunión con Dios. ¿Cómo vencemos en esta guerra entonces? Si constantemente vienen ideas a mi mente, el mundo nos bombardea con la radio, con la televisión, con mis amigos que no son cristianos, con internet. ¿Cómo protejo mi cabeza espiritualmente de toda esa mentira? Con armas espirituales. Con armas espirituales, así como el enemigo también me ataca espiritualmente. Dice el versículo 13 de Efesios 6. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Es la única manera. Estamos en una dificultad, estamos pasando una prueba, estamos luchando con un pecado, ¿qué vamos a hacer para la guerra espiritual? Vamos a orar y ayunar juntos. Bueno, hoy vamos a ver que no es suficiente con eso. Vamos a ver que necesitamos, ¿qué dice? Toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Fíjense que esta batalla dura un tiempo. Dura toda nuestra vida, porque hasta que Jesús vuelva, vamos a seguir siendo atacados. Pero tenemos que estar alertas, velando, atentos, porque el enemigo nos va a venir a atacar. ¿Cómo vencemos esta guerra? Con armas espirituales. Para que el enemigo no nos engañe y podamos salir victoriosos, podamos permanecer en la verdad. ¿En dónde?
en nuestra mente. Porque si yo logro mantener firme mi mente y la verdad bíblica, no solo voy a mantener mi paz, mi gozo, mi alegría en cualquier circunstancia, sino que todo mi alrededor va a empezar a cambiar. Porque no es en nuestra fuerza, es en la fuerza de Dios. Si nuestra mente es tomada en esta guerra, nuestra vida es tomada. Si nuestra mente es tomada, nuestras emociones son tomadas. Si mi mente cree una mentira diabólica, nuestro carácter es tomado. Si el diablo logra poner una mentira en mi vida, el pecado me va a comenzar a dominar. Me va a alejar de Dios. Porque todo empezó ¿en dónde? En mi cabeza. Con una mentira satánica. Vamos a poner un ejemplo. Todos pasamos dificultades. Todos pasamos pruebas. Todos pasamos diferentes tipos de sufrimiento en esta vida, ¿no? Según la palabra de Dios, ante esas circunstancias hay una sola verdad. Dice que en las circunstancias difíciles nosotros crecemos. La Biblia nos enseña que vamos a ser probados, pero que no tengamos miedo porque Dios está con nosotros. En la prueba, Dios nos dice que eso me ayuda para mi bien, aunque no lo entienda. Que eso obra a mi favor, que no está en mi contra, sino que son mis sirvientes. ¿Qué más dice en la prueba, en la dificultad? Ante eso, ora. Confía en mí. Esa es la verdad bíblica. Ante el dolor, ante las pruebas, ante el sufrimiento. Ahora viene el diablo, ante una prueba, un dolor, un sufrimiento, y te quiere sacar esas verdades bíblicas de tu mente. Y ahora vos empezás a ver el problema de una manera completamente diferente a la que te enseña la verdad de Dios. ¿Cómo va a estar tu interior si tu mente no está gobernada por la palabra de Dios? Empieza el miedo, empieza la desesperación. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Dios no me ama, Dios no me protege. ¿Será que seré un hijo de Dios? Y empiezan las dudas y empezamos a aferrarnos más al problema que a la verdad. El diablo te ganó la batalla. Te ganó. Movió tu mente, tu manera de pensar, tu manera de vivir. Ya te alejas de la iglesia, te alejas de la comunión con los hermanos, te empezás a encerrar. ¿Cuál es, hermano, la primera parte de la armadura? Versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos los lomos con, ¿qué dice? La verdad. Lo primero que el diablo te va a querer venir a atacar es la verdad que vos recibiste en un principio. ¿Cuál es la verdad, hermanos, que hemos recibido en un principio?
La verdad que hemos recibido en un principio es que Jesús es la única verdad. ¿Por qué? Porque mi verdad puede ser verdad. Y tu verdad puede ser verdad, y la verdad de ella también. Y entonces, ¿cuál es la verdad? Maldito el hombre, dice la Biblia, que sigue consejos de hombres. Porque yo no soy Dios. ¿Quién es el único que puede tener la verdad? El que viene del cielo. El que estuvo en la misma presencia de Dios. Y ese Dios dice que vino y se hizo hombre. Y vino a mostrarnos una verdad, la única verdad que existe. Y no solo eso, nos dejó para que tu verdad no la sigas más, ni la del vecino, ni la de mi compañero, porque no tienen razón. La única verdad es esta. Y en esta verdad vas a tener vida. En esta verdad vas a tener gozo. Por eso Jesús dijo, yo soy el único camino, la única verdad, la única vida. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Él creó inclusive a cada uno de los que estamos acá sentados. ¿Quién nos puede conocer más que el Creador? Nadie. Porque Él sabe cómo funcionamos, cómo pensamos, cómo operamos y lo que necesitamos para poder vivir bien, para poder estar gozosos. Él es el único camino, la única verdad. Esta parte de la armadura de la verdad se divide en 3 fases. Las dividí en 3 fases porque en realidad es una sola verdad que acopla estas 3 verdades. Pero esta verdad, parte de la armadura que nos tenemos que poner todos los días, consiste en estas 3 verdades o 3 fases. La primera es que el hombre necesita un salvador. Que el hombre no puede entrar al cielo. Que necesita un mediador. Alguien que lo rescate de sus pecados. Es la primera verdad que recibimos. Es la primera verdad que nosotros abrazamos. Con esa verdad dice que Dios nos limpia, nos santifica, nos hace hijos de Dios. Pero esa verdad no viene sola. ¿Qué otra verdad Dios también te regala? La vida cristiana. La vida cristiana, renovar tu mente, tu manera de pensar y de vivir, es parte de la salvación que Dios te regala. Es parte de la verdad. ¿Cuál es otra parte de la verdad que Dios te regala? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la única verdad. Y en estas 3 fases, la salvación, la vida cristiana y la palabra de Dios conforman una sola verdad que son inquebrantables. Si yo digo creer en Jesús pero no vivo la vida cristiana, tu armadura está rota. Por ende vas a tener un hueco espiritual en donde el enemigo va a poder entrar. Si yo acepté a Jesús y empiezo a vivir la vida cristiana, pero creo que la palabra de Dios no es tan verdad así como dice, que hay cosas que son antiguas, que hay cosas que ya no se hacen, el diablo te metió una mentira, está torciendo la verdad para que tu armadura empiece a quebrarse. La palabra de Dios no se puede torcer, porque es santa, porque es pura, y lo único que tenemos que hacer es venir a seguirla. Dice Santiago, primera de Juan 2:4.
Dice, el que dice yo le conozco, el que dice sí, yo creo en Jesús, soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, porque guardamos ¿qué? Sus mandamientos y porque nos amamos unos a otros. Santiago 1:18 dice, él de su buena voluntad, de su amor, de su misericordia, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, hijos de Dios con un Señor, con un nuevo reino, con una nueva manera de vivir, con una nueva manera de pensar. La verdad no puede ser quebrada en ningún punto. Porque si yo no llevo adelante la verdad completa, mi armadura se quiebra. Y el diablo me vence. La salvación que recibí, la vida cristiana y la verdad bíblica es la verdad o la primera parte de la armadura, la cual yo tengo que cuidar. Tengo que aprender a luchar para que el diablo no me engañe. Hermanos, si esta armadura, que es mental, es quebrada y entra una mentira, es porque no estamos fuertes. Es porque no nos estamos fortaleciendo de Dios. Es porque no nos estamos nutriendo. ¿Cómo nutrimos esa verdad en nuestra mente? A través de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Son 5. Menos mi hija, que yo lo sabe. La oración, la lectura de la Biblia, reunirnos como iglesia, como estamos haciendo, bautismo y Santa Cena. Esa es la manera de poder mantener nuestra mente constantemente en el recuerdo de que soy un hijo de Dios, en el recuerdo de que la palabra de Dios me nutre, la memorizo, es inquebrantable, en el recuerdo de que la vida cristiana es un regalo que me hace bien, que me sostiene, y esa verdad va a afectar a mi alrededor. ¿Por qué caemos ante un problema, ante una dificultad? ¿Por qué caemos angustiados, tristes, deprimidos ante una prueba? Porque no estamos fortalecidos. No estamos viendo lo espiritual que hay atrás. Y es verdad que en un principio podemos sentirnos mal, sentirnos tristes, somos seres humanos, pero no podemos quedarnos ahí. Inmediatamente tengo que venir a recordar que hay una guerra, que soy un soldado, que me tengo que poner la armadura de Dios. Esta verdad y esta lucha, primero en mi interior, va a controlar lo de afuera. Mateo 6:33. Baja un poquito, Gaby, si querés. Ponelo en 23 más o menos. ¿Qué dice Mateo 6:33? Léalo ustedes. Tengo un problema, tengo una dificultad, alguien está atravesando un problema, una dificultad, y en vez de ver lo espiritual primero, para que Dios obre y tome el control,
¿qué hago? Me angustio, me entristezco, me encierro, me deprimo. Dios está más interesado en lo espiritual para que vos entiendas dónde estás parado, y Dios va a obrar en una manera física y visible, como ocurre la guerra que estamos viendo acá, para poder ponernos la armadura de Dios. ¿Querés ganar en el mundo físico y visible? Hay que hacer guerra. Y lo primero que tenemos que hacer es mantenernos en la verdad, en la salvación que se nos regaló, en la vida cristiana que implica los medios de gracia, y en el estudio de la palabra de Dios. Yo le contaba a alguien esta semana, aunque usted no lo crea, yo también estoy triste a veces. Yo también tengo pruebas, yo también paso dificultades. ¿Saben qué hago? Me pongo a estudiar la Biblia. Voy, me siento y preparo el mensaje del sábado, voy, me siento y preparo los estudios bíblicos del miércoles. Voy y corro mis problemas de mi mente y empiezo a llenarme de la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios gobierne mi mente, mis sentimientos, mi carácter, mi fortaleza, y los problemas queden afuera. Porque yo creo en un Dios que gobierna, que controla. En un Jesús que puede caminar sobre las aguas cuando nadie lo espera. Y estoy lleno de problemas, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de fortaleza. Hermanos, es muy importante empezar a entender estas verdades. Que Dios me ha amado, me perdonó, es la primera parte de la armadura. ¿Qué pasa si nosotros desechamos eso? Si no reaccionamos, estamos desechando un arma muy poderosa que Dios nos da para combatir espiritual, el único medio para combatir. Dice Romanos 1:25, dice: cambiaron la verdad de Dios, la desecharon por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito de todos los siglos. Amén. Hermanos, si nosotros no hacemos guerra, no luchamos con los medios espirituales que Dios nos da, los estamos desechando. Y el problema que vamos a tener es que nos vamos a sentir tan angustiados, tan tristes, que en vez de fortalecernos, cada vez nos sentimos peor. Y en vez de ir a buscar en Dios y las herramientas que Dios nos da, el cual es bendito, el cual es el único que nos puede dar fuerza y solucionar nuestro gran problema, empezamos a buscar satisfacer esa angustia que tenemos en las criaturas, en las cosas creadas. Empezamos a alejarnos de Dios, nos encerramos, desechando el regalo. Lo tenés ahí, para agarrarlo, usarlo, ponerlo en práctica y empezar a combatir, empezar a sentirte bien. ¿Cuál es la segunda parte de la armadura? Dice, Efesios 6:14, estar ceñido con vuestros lomos con la verdad, que ya lo vimos. La segunda, con la coraza de, ¿qué dice? De la justicia. ¿Qué es esta parte de la armadura? La coraza de justicia se divide en dos partes: justificación o perdón que recibimos de Dios para ahora ser un hijo de Dios, o
hacer justicia o hacer obras de justicia, que es la segunda parte. Creo que el diablo te quiere hacer dañar en esta parte de la armadura, hacerte dudar de tu salvación, hacerte dudar que Dios te perdonó en la cruz, que tenés que hacer algo más para que Dios te ame, te reciba, y eso no es todo, que vivir los frutos del Espíritu Santo no es tan así como Dios te enseña. Hermanos, entender la primera parte, justificación por la fe de que Dios nos perdona en la cruz y que ahora somos completamente recibidos por Dios, hace la gran diferencia en la guerra espiritual. No es lo mismo pararse delante de un pecado, no es lo mismo pararse delante de un problema, no es lo mismo pararse delante de una prueba con alguien que está seguro que es un hijo de Dios, aquel que duda y cree que es un hijo a medias. No tiene la misma eficacia en la guerra espiritual. Porque vos sos un hijo de Dios no por lo que vos hiciste, sino por lo que crees. Por ende, si vos te parás delante de un problema, delante de una dificultad, delante de un pecado, o inclusive servir a Dios en cualquier área, vas a ser usado por Dios por tu fe. Porque el servir a Dios también es un regalo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos iban a sanar a un enfermo y no pudieron? Un endemoniado que estaba loco, que se tiraba en el fuego. Vinieron a Jesús y le dijeron, no podemos liberarlo. ¿Qué les dijo Jesús? Hombre de poca. Ellos tuvieron más miedo y no entendieron que eran enviados por Dios. ¿Cuánta gente nos bendice con esa seguridad de que son hijos de Dios? Si el día de mañana vos te toparas con un endemoniado de eso, ¿con qué autoridad vas a ir a reprender y a sacar un demonio del cuerpo de una persona? ¿Sabes lo primero que te va a decir el demonio? Porque él conoce tu vida. Acordate lo que hiciste ayer. Acordate lo que hiciste la semana pasada. Acordate lo que hiciste hace un mes. ¿Qué está tratando de hacer el demonio? Que vos no tomes la autoridad, que dudes de que sos un hijo de Dios, que por tu caída Dios no puede obrar. Pero si vos estás seguro que sos un hijo por lo que Jesús hizo en la cruz, el Espíritu Santo se va a mover de una manera increíble. En tu servicio a Dios, en tu predicación del Evangelio, en la preparación de un estudio bíblico, no es lo mismo. ¿En qué se sienten seguros ustedes en la vida? Algo que digan, si yo esto lo hago de taquito, no tengo duda, voy con los ojos cerrados y lo hago. Esa es la seguridad que Dios quiere de que vos sos un hijo de Dios, perdonado, amado, limpiado, santificado, y con esa autoridad te podés parar delante de los problemas, delante de los pecados, delante del sufrimiento. Si el diablo logra hacerte dudar de tu salvación, quebró otra parte de la armadura. ¿Qué es lo otro que te hace dudar? Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Es vivir en los frutos del Espíritu Santo. Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre. 4:24.
Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad y en la verdad. Los frutos del Espíritu Santo tienen que ser la mayor prioridad en nuestra vida. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? En realidad es el fruto del Espíritu que se divide en diferentes funciones. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, dominio propio. El amor tiene que ser mi manera de pensar y mi estilo de vida. La paz con el prójimo tiene que ser mi manera de pensar y mi estilo de vida. La mansedumbre de mi carácter, de mis emociones, de mis sentimientos, tiene que ser la prioridad de mi vida. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son satánicas, son diabólicas. Y el diablo te va a hacer creer, no es tan malo mentir. No es tan malo decir una mala palabra de vez en cuando. No es tan malo que no sigas la Biblia de vez en cuando. Son ideas diabólicas que el diablo te quiere meter para que vos pierdas el gozo, pierdas lo bueno de Dios. Nunca se olviden que seguimos a un Dios de amor. Dice el versículo 15, calzados con los pies, en los pies, Efesios 6:15, con el apresto del Evangelio de la paz. Dice, los soldados romanos se ponían botas con clavos que les permitían aferrarse al suelo y no caerse durante el combate. El Evangelio que Dios nos regala, el Evangelio de la gracia, la buena noticia de Dios por medio de Cristo a los creyentes. Están en paz con Dios y están en paz con los demás. Este regalo de paz y de gracia es el regalo, es la confianza que nosotros tenemos como hijos de Dios, que tenemos un Padre, que tenemos un Salvador. Este mensaje nos fue regalado y también nos enseña que tiene que ser regalado. Porque hay gente esclava, hay gente que está sufriendo. Pero es el calzado, no solamente porque tenemos que compartir la verdad que sana, la verdad que cura, sino que nos ayuda a entender que no podemos estar ociosos en esta guerra. No podemos estar quietos. Porque si estamos ociosos, estamos quietos, nuestra mente es terreno fértil para las mentiras del diablo. ¿Qué es lo que nos enseña esta parte de la armadura? Es que tenemos que trabajar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es un regalo. Pero a veces podemos estar llenos de actividades en nuestra iglesia y podemos estar parados en nuestra mente. Así que esta parte de la armadura nos enseña que no podemos estar quietos. No solamente la obra de Dios compartiendo y haciendo lo que Él nos manda, sino en tu cabeza. Porque si vos pasás demasiado tiempo ocioso en tu cabeza y no nutrís tu mente de la verdad, el diablo te va a llenar de mentira. Y puedes estar haciendo millones de actividades de la iglesia, pero destruido por dentro. Porque la palabra de Dios es lo único que nos da vida. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no vagos, en criollo.
fervientes en el Espíritu, sirviendo, ¿quién dice? Al Señor. ¿En dónde? Con lo que hagan, con lo que piensen, con lo que hablen, porque en todo tenemos que dar gloria a Dios. Y todo lo que sembremos con nuestro esfuerzo, con nuestra mente, con nuestra boca en la obra del Señor, así nos va a ser recompensado. Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. La fe es un regalo la cual nosotros tenemos que crecer. El enemigo te va a tirar dardos para que creas la mentira. ¿Y dónde crezco en fe? En la mente. La mente es el campo de batalla. La mente me ayuda a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Cuando yo veo en fe, veo de la perspectiva de Dios, todo queda así chiquito. Si yo resguardo mi mente, resguardo mi vida, mi ser interior. ¿Qué dice el 17? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El diablo siempre te quiere hacer dudar de que sos un hijo de Dios, porque si logra eso, te corre de toda la armadura. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el único arma que tiene esta armadura. El único arma con el cual nosotros podemos atacar. El diablo viene y te tira mentira a la cabeza para que vos la creas. ¿Cómo yo lo contradigo? Hablando la palabra de Dios. Renovando su promesa en mi mente. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cómo le contestó al diablo? Escrito está. Escrito está. El diablo venía con una mentira torcida y Jesús le contestaba con la palabra de Dios. Escrito está. Y dice que el diablo, después de un tiempo, se fue. ¿Cuál es la única manera, hermanos, que podemos atacar con la verdad de Dios? Por eso es tan importante estudiarla, memorizarla, conocerla y empezar a ver cada área de nuestra vida desde lo espiritual, desde las promesas de Dios. Lo último, que no es parte de la armadura, la oración. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A veces no solamente mantenemos fuerte la armadura que Dios nos regala, estamos concentrados en esta guerra, estamos luchando, batallando, muchas veces en oración, como dice acá, pero el diablo nos termina venciendo porque no vemos resultados. Porque a veces la guerra demora, porque a veces no entendemos que Dios tiene sus tiempos. Es cuando Dios lo decide, no cuando yo. Por eso dice con toda oración y súplica, y no solo eso, dice velando. Oren por lo mismo, una y otra vez, porque están en guerra. Pero la oración también nos deja otra enseñanza. La oración es el único medio, la única herramienta a la cual yo me puedo descargar. Hermanos, en la oración es en el único lugar donde yo puedo entregarle a Dios mis cargas, mis angustias, mis tristezas, mis problemas, y el Espíritu Santo, desde lo más profundo de mi interior, el único que puede entrar a ese lugar, quita de mí toda esa carga, todo ese peso, toda esa angustia, toda esa tristeza,
Y en ese intercambio, en esa oración, yo le puedo pedir a Dios la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo del cielo, la fuerza del cielo para poder seguir adelante y seguir luchando y seguir atravesando cualquier circunstancia como Jesús la atravesó en este mundo. Hermano, no se olvide que estamos en guerra, no se olvide que la vida cristiana está descrita en la Biblia, como la vida de un soldado, a la cual nosotros tenemos que estar atentos, ponernos toda la armadura de Dios, fortalecer toda la armadura de Dios y constantemente luchar en el Espíritu. Amén. Hermano, que esta palabra te sea de bendición. Nos vemos el sábado que viene. Dios te bendiga.